¿no prefiere esperarla aquí? No quiero esperarla aquí ni que usted me dirija la palabra hasta que no se haya presentado. ¡Usted no puede marcharse! ¡Está arrestado! ¡Usted no puede marcharse! ¡Está arrestado! ¡Usted no puede marcharse! ¡Está arrestado! Ahora que venía su trabajo en el banco. ¿Y se puede saber por qué? A mi trabajo al banco. Pero ¿cómo voy a ir a mi trabajo al banco si estoy arrestado? Oh, me han interpretado. Usted está arrestado, pero eso no debe impedirle desempeñar su profesión ni hacer su vida. Entonces no parece que sea muy grave, ¿no? Nunca dije que no fuera. Y tampoco fue necesario haber contado todo este lío. Era nuestra obligación. ¡Era nuestra obligación! Está arrestado. Eso me parece, señor K, algo muy complejo, algo que no entiendo ni creo que debería de entender, señor K. Señor Carnesero. Señor K, ¿qué hace en mi habitación? Simplemente quería charlar un poco con usted, si me lo permite. ¿Ahora? Tiene que ser ahora. Es un poco raro, ¿no cree? Son las 3 de la madrugada. Ya, la llevo esperando desde las 9. Estaba en el teatro. Yo no sabía nada de usted. Es que el asunto del que quiero hablar le ha tenido lugar por la mañana. Está bien. No tengo nada en contra. Solo el cansancio. Pero siéntese, siéntese. Dígame. Yo, señor K, son los vecinos. La señora Lucas va a terminar echándome de la pensión. No, señor. Yo hablaré con la señora Luca, no tendrá usted ningún problema. Si usted lo dice, le diré. Se burlan de nosotros. Perdón. No, señor K, escuche, es muy tarde. Y los 10 minutos que me han precedido se han convertido en media hora o más. Tenemos que dejar esta conversación, señor K. ¿Cree usted que soy inocente? Creo que se permite usted demasiado, señor K. ¿Está enfadada conmigo? No me enfado nunca. Con nada. Le llamo para que el próximo domingo se persone en el negociado del tribunal a prestar declaración. ¿Y por qué el domingo? La decisión de elegir el domingo como día de declaración ha sido adoptada para no molestarle en su trabajo habitual. Supongo que esté usted de acuerdo. Sí, muy amable. ¿Y si no fuera? Sabrán encontrarlo. ¿Y me castigaría por no haber acudido a la citación? No. Entonces, ¿qué razón puedo tener para asistir? Los arrestados no suelen incitar contra sí a los poderes del tribunal. Hasta pronto, señor K. ¿Malas noticias? No, señor Suárez. I bite my mane and suck them dry, and then I lay
No. Así lo quiero. Sois todos funcionarios. No sé si me conoce. Claro que sí. Solo quería cambiar unas palabras con usted. He venido por encargo de mi amiga, la señorita Bessner. Ella hubiera querido venir, pero se encuentra mal. Incluso creo que yo puedo decirle algo más de lo que iba a decirle ella, ya que soy relativamente ajena a ello. ¿No cree? Es evidente que la señorita Bessner no quiere concederme la entrevista que le pedí. Eso es. O mejor, no es eso, en absoluto. Eso es, o mejor, no es eso en absoluto. Me arrestaron. Mejor dicho, estoy arrestado. Así que no estoy aquí por mi propia voluntad, ni para mejorarla. Si bien usted quiere que le ayude, yo estaré encantado de hacerlo, porque creo que usted también puede ayudar. Pues dígame cómo. Pues, por ejemplo, mostrándome los libros que están sobre la mesa. Pues claro que sí. Yo sé que he oído. Tío Albert, ahora soy un profesor ocupado. Yo sé. ¿Es cierto? ¿Es cierto que puede ser cierto? Querido tío Albert, digo lo que quieres. Yo sé. Siempre has sido sincero. ¿Debo interpretar esto como una mala señal? Supongo que querrás hablarme de mi proceso. Entonces es cierto. ¿Cómo puede ser cierto? ¿Qué clase de proceso? ¿Un proceso criminal? Sé lo que ha de decir. Iremos a ver a Jesús, su viejo compañero de estudios. Le conocen como el abogado y defensor de los pobres, pero yo tengo mucha confianza en él. ¿El abogado Hull? No sabía que en un asunto así se pudiera contar con un abogado. Me encanta. Pues claro. ¿Cómo? No me había dado cuenta. Así que habéis venido por asuntos de negocios y no hacer una visita al enfermo. Pero no, seguro que está escuchando. En lo que concierne al asunto de tu sobrino, me sentiría muy afortunado si las fuerzas me alcanzaran. El asunto me interesa demasiado como para renunciar. Perdón, ¿cómo dice? Sí, le he entendido bien. ¿De qué quería hablar? De su proceso, supongo. Pues claro. ¿Cómo? ¿De qué? Pero usted, ¿qué es lo que sabe de mi proceso? ¿Usted qué información tiene? ¿Usted se mueve por círculos judiciales? ¿Es lo que sabe? ¿Con quién debería relacionarme si no con gente de mi profesión? ¡Me ha besado! ¡Me ha besado! ¡No me queda ahí! Ahora me perteneces. Pero, ¿qué tendrías que llamarme de Titorelli? Cualquier día, como por casualidad. Titorelli es un pintor. Trabaja pintando retratos para el tribunal. Es mucha verdad y también miente. Pero quizá
abogado. Sí, un antiguo cliente. ¿Cuánto de antiguo? No sé en qué sentido lo dice. En asuntos de negocios hace unos 20 años. Pero en mi propio proceso, hace más de 5 años. Amable. Siéntese. Así que usted es cliente del abogado. Sí, un antiguo cliente. ¿Cuánto de antiguo? No sé en qué sentido lo dice. En asuntos de negocios hace unos 20 años. Pero en mi propio proceso, hace más de 5 años. Se lo ruego, no me traicione. No soy ningún traidor. Es que eres muy vengativo. ¿Sí? Le confiaré un secreto. Si usted luego me confía otro para que estemos mutuamente unidos frente al abogado. Ah, muy precavido. ¿Me has anunciado? Naturalmente, espera. ¿Y usted? ¿Se queda aquí a dormir? Sí. Joseph, no todo el mundo puede ver al abogado a cualquier hora como tú. Te tomas demasiado a la ligera lo que tus amigos hacen por ti. Bueno, al menos yo hago por gusto. No quiero ni necesito nada a cambio. Simplemente que me quieras. Te quiero. Pero vengo a ver al abogado porque soy su cliente. Vaya, ¿cómo estamos hoy? Recuerde su promesa. Sí, cierto, casi me había olvidado. Bueno, es casi un secreto a voces. Vengo a ver al abogado para despedir. Por cierto, ¿ha venido a verme por algún asunto determinado? Sí. ¡Lenny! Que en el día de hoy le retiro mi defensa. ¡Trae a Block! Una lección. ¡Al abogado! ¿Está aquí Block? Para servirle. ¿Qué quieres? Te he hecho llamar y vienes a deshora. ¡Siempre vienes a deshora! Me voy. ¡Quédate! Ayer estuve hablando con el tercer juez, mi amigo. ¿Quieres saber lo que me dijo de ti? Sí, por favor. Por favor. Pero antes, contesta. ¿Quién es tu abogado? Vos no sois. ¿Pero qué es lo que haces? ¿Y quién más? Nadie más aparte de vos. Entonces, no debes hacer caso a nadie más. Ya estoy de rodillas, abogado mío. ¿Me haces daño? Voy con Ruby. Lenny, Sí, me están acusando. Joseph K. Tú eres Joseph K. Sí, Estás acusado. sí, ya me habían informado de ello, sí. Eres el que busco. Soy el capellán de la prisión. Ah, Te he mandado llamar para hablar contigo. no sabía nada. Venía aquí a acompañar a un italiano. Déjalo secundario. ¿Sabes que tu proceso va mal? Sí, yo también me lo imaginaba. La verdad es que me he esforzado todo lo que he podido, pero sin éxito. Por otra parte, tampoco he concluido el primer memorial. ¿Cómo te imaginas el final? Yo antes pensaba que acabaría bien, pero ahora mismo dudo de ello. ¿Lo sabes tú? No. Pero temo que acabará mal. Se te considera culpable. Tal vez tu proceso... ¿Estos son los altos salga tribunales? de un tribunal superior. no, tú. No. Yo no voy a hacer vuestro trabajo, no. Como un perro. ¡Ya!